Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están, chicos y chicas? Si me escuchan, pónganme sí en el chat. Así empezamos con la clase de hoy. Todo lo que hemos venido viendo hasta ahora era probabilidades, hasta la distribución normal, todo eso. El objetivo de estudiar eso, que es más matemática que estadística, era poder darles las bases para poder entender los procesos de inferencia estadística, que son la parte esencial de la materia nuestra. Entonces, hoy con esta clase comenzamos con lo que es la estadística propiamente dicha. O sea, acá como que empieza la materia recién hoy. Bueno, desde esta clase hasta el final de la materia, lo que vamos a ir viendo son distintas técnicas de análisis de datos. Esas técnicas las vamos a agrupar en dos partes. Esta parte que vamos a ver esta semana, que es lo que se llama la estadística descriptiva. La estadística descriptiva lo que nos da son herramientas numéricas y gráficas para describir información obtenida a partir de una muestra. Y después de eso, a partir de la semana que viene, vamos a comenzar a ver técnicas inferenciales, o sea, cómo nosotros generalizamos la información que tenemos en la muestra a poblaciones completas, que es en realidad lo que a nosotros nos interesa. Bueno, revisemos este concepto de población y muestra que estaba en el material que les di de la clase introductoria para que lo leyeran, pero que no hubo una clase de eso. Pero bueno, ahora vamos a ir a ese concepto. Bueno, ¿qué es una población estadística? Para nosotros una población estadística es un conjunto de individuos. Cuando hablamos de individuos, no necesariamente nos referimos a personas. Pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser empresas. O sea, puede ser cualquier grupo de individuos u objetos que tienen alguna característica que a nosotros nos interesa evaluar. Esas poblaciones siempre están definidas en un tiempo y en un espacio. Como son muchos los individuos que componen la población y nosotros tenemos que tomar mediciones sobre los individuos de esa población, va a ser prácticamente imposible medirlos a todos. Entonces lo que nosotros hacemos es, a partir de esa población, tomamos una muestra. O sea, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto de esa población al que nosotros tenemos acceso. Y a ese pequeño grupo, subconjunto de la población, es sobre el cual nosotros hacemos las mediciones. Nosotros las muestras las vamos a tomar, bueno, siguiendo un protocolo. Ese protocolo de cómo se toma una muestra va a depender de si estamos haciendo estudios de tipo observacionales o estudios de tipo experimentales. En este curso de biometría, nosotros lo que estudiamos son los protocolos para obtener muestras a partir de experimentos diseñados. Por eso la materia se llama biometría y técnica experimental. Pero a veces se toman muestras en poblaciones que existen, como por ejemplo cuando se evalúa la intención de voto, cuando se mide el nivel de pobreza en una población o los ingresos. Bueno, en ese caso los datos están y nosotros tenemos que tomar una muestra representativa de esa población. Bueno, eso ya vamos a ver más adelante cómo se hace, pero solo en el contexto de datos experimentales. O sea, nosotros vamos a generar muestras de poblaciones que en realidad no existen. Y eso es en realidad lo que llamamos un experimento. O sea, es tomar una muestra de una población que no existe. Ahora, ¿cuál es nuestro interés cuando nosotros tomamos una muestra? ¿El interés está en los datos de la muestra en sí o el interés está en los datos de la población?
No, nuestro interés siempre está en la población. Lo que pasa es que no la podemos medir a la población completa. Entonces nosotros tomamos un subgrupo de esa población, que es lo que se llama la muestra, que tiene una cantidad de objetos o individuos muy chico en relación a lo que es el tamaño de la población total. Pero nuestro interés, ¿dónde está? Es a partir de los datos de esa muestra hacer lo que se llama el proceso de inferencia estadística. ¿Qué es el proceso de inferencia estadística? Es obtener o acercarnos a los valores de la población, pero basados en la información de la muestra. Ese paso de la muestra a la población es la esencia de la estadística, o sea, trabajar con muestra y concluir sobre la población. Y el proceso de generalizar la información muestral hacia la población completa es lo que se llama el proceso de inferencia estadística, y en ese proceso se usa mucho probabilidades, o sea, todos los conceptos que hemos venido viendo se utilizan ahí. Bueno, cuando nosotros tomamos la muestra, nosotros hacemos las mediciones, o sea, nosotros tenemos claro cuando diseñamos un estudio qué datos o qué características de esas poblaciones es lo que nos interesa evaluar. Y eso lo vamos a evaluar solo en ese pequeño grupo de objetos o individuos extraídos de la población, que es lo que compone una muestra. Esas características o valores que nosotros nos interesa evaluar es lo que constituyen las variables. O sea, ¿qué es una variable? Es alguna característica observable o medible según su naturaleza, que va variando entre los diferentes individuos de una población. Recuerden que nosotros ya vimos que la estadística es la ciencia que estudia la variabilidad, y la variabilidad es inherente a todos los procesos biológicos que hay en la naturaleza. Habíamos dicho, no sé si se acuerdan, que los datos en estadística siempre tienen variabilidad, que no es una disciplina determinística, o sea que hay que lidiar con la variabilidad. Sabemos que nuestros datos lo van a tener siempre, entonces lo que tenemos que ver son herramientas que nos permiten estudiar y detectar cómo es esa estructura de variabilidad que tiene la información, que eso es lo que esencialmente nos interesa para hacer el proceso de inferencia. Entonces, lo que nosotros evaluamos en esa muestra de interés son características que a nosotros nos interesa evaluar. Por ejemplo, si estamos haciendo un ensayo de distintos herbicidas, por ejemplo, bueno, la característica que evaluar será el grado de control que ha tenido sobre las malezas, cuántas malezas combatió, cuántas sobrevivieron, información de ese tipo. Bueno, esos son los que constituyen las variables de un estudio. Entonces esas variables pueden ser de distintos tipos según su naturaleza. Hay algunas variables que solamente pueden ser descritas por palabras, digamos, porque es una característica. Por ejemplo, ¿dónde nació uno? Bueno, nació en Tucumán, en Aguilar, en Concepción, en Salta, en Jujuy. Eso es una variable, pero es descrita por una palabra, porque es una característica que tiene el objeto o individuo que yo estoy evaluando. Cuando esas características no tienen relaciones de orden, ese tipo de variable se llama una variable de tipo cualitativa nominal. Ahora, a veces también la variable es descrita por una palabra, es una característica, pero esas palabras tienen un orden. Cuando nosotros hacemos estudios de controles de productos herbicidas o de plaguicidas en general, a veces es muy difícil
contar cuántos individuos murieron o cuántos se sanaron, porque son tantos que es difícil contar. Entonces uno hace una escala visual y uno evalúa si el control ha sido malo, regular o bueno, por ejemplo. Uno describe la efectividad con una palabra. Bueno, en ese caso estas palabras tienen relaciones de orden, porque un control malo es menos que uno regular y uno regular es menos que un control bueno. O sea, malo está por debajo, regular sigue y bueno está más arriba. Entonces, si bien son palabras, esas palabras indican un orden. Y eso es lo que se llama una variable cualitativa ordinal. Y después tenemos las variables numéricas, bueno, con las cuales hemos venido trabajando ya con las variables aleatorias en los prácticos anteriores y clases anteriores, como por ejemplo el número de hijos, el número de pétalos en una flor, los granos de la cantidad de dientes de ajo que tiene una cabeza de ajo, que se describen con números que no tienen decimales. Eso es lo que se llama una variable numérica discreta, y ese tipo de variables surgen de procesos de conteo. Y después tenemos otras que son las variables numéricas continuas, que se generan normalmente por un proceso de medición. O sea, utilizamos un instrumento y ese instrumento tiene decimales, tantos como la precisión del instrumento nos permita. Entonces, esos 4 tipos de variables es lo que habitualmente vamos a encontrar en cualquier estudio estadístico. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia entre qué tipos de variables tenemos? Bueno, porque nuestra idea en estadística descriptiva es poder describir o resumir algunas características de los datos para poder entender o descifrar cuál es la estructura de variabilidad que tiene esa información. Entonces hay herramientas o valores numéricos que se llaman medidas resúmenes, que se aplican a un tipo de variables y a otros tipos no. O sea, la descripción que usemos va a depender del tipo de variable que tengamos. Por eso es importante tener claro qué tipo de variable pertenece. Bueno, vamos un poquito a ver lo que es el concepto de un parámetro. Eso hemos estado viendo nosotros hasta ahora en las clases de variables aleatorias, cuando veíamos los parámetros de la distribución normal, los parámetros de la distribución binomial. Esos son distribuciones de probabilidad. Bueno, ¿cuándo se puedo yo construir una distribución de probabilidades? Cuando yo he medido todos los individuos de la población. O sea, esos parámetros que hemos visto nosotros asociados a las distribuciones de probabilidades son cantidades numéricas que representan a la población completa. Por ejemplo, la altura media de los individuos de un país. Eso se representa como mu. Nosotros sabemos que las alturas tienen una distribución normal y que la media de la distribución normal se representa con el parámetro mu. Pero como les digo, ahí están representados todos los individuos de la población. Entonces, esas cantidades que están asociadas a las poblaciones es lo que se llaman los parámetros de la población. Ese es un valor único, es constante, pero es difícil de conocer cuánto vale, porque para conocerlo deberíamos medir todos los individuos que tiene esa población. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer las mismas mediciones y calcular esos mismos parámetros, pero a partir de los datos de una muestra. Y cuando nosotros los calculamos a partir de los datos de una muestra, no se llaman parámetros, se llaman estadísticos o estimadores de los parámetros. O sea, lo que nosotros es calculamos esa cantidad de interés, pero en la muestra.
Entonces, si de una población nosotros tomamos la altura media de una muestra de individuos de la población, el valor no va a ser mu, sino que va a ser el estimador de mu o un estadístico que estima a mu. Y ese se representa como X barra. Esta letra X barra lo que representa es la media de la muestra. Y este valor no es una constante, es una variable aleatoria, porque cada muestra que tomemos nos va a generar un valor diferente. Van a ser parecidos los valores de una muestra a otra probablemente, pero no van a ser idénticos. O sea que los estadísticos son variables aleatorias. En cambio, los parámetros, como mu, son valores constantes. Lo que la inferencia estadística trata de hacer es, conociendo los datos muestrales, tratar de aproximarme a conocer cuál es el valor del parámetro. Entonces, cuando nosotros calculamos un promedio de una muestra, nosotros decimos que la media muestral es un estimador o que estima al parámetro de la población. Entonces, acá está escrito que normalmente nos interesa conocer el parámetro, pero por la dificultad que conlleva estudiar toda la población, calculamos un estimador sobre una muestra y confiamos en que el valor muestral sea próximo al valor poblacional. Todo eso del confiamos, bueno, lo vamos a ver cuando empecemos a ver los procesos de inferencia estadística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de confiar en que sea próximo? Bueno, entonces vamos a ver algunas medidas que se usan para describir la estructura de datos numéricos. Bueno, ahí tenemos lo que se llaman estadísticos de resumen. Esos estadísticos de resumen nosotros los podemos agrupar en tres grandes grupos. Unos que se llaman los estadísticos de posición. ¿Qué hacen los estadísticos de posición? Nos indican dónde se ubica algún dato del conjunto de datos de la muestra en relación al resto de los datos. Después tenemos las medidas de centralización o tendencia central, que nos indican hacia dónde está el centro del conjunto de los datos. Ahora hay distintas formas de evaluar el centro, por eso aparecen ahí tres medidas que miden centros de distribuciones con tres conceptos diferentes, que ya los vamos a profundizar en un rato. Esas tres medidas de centralización o de tendencia central son la media, promedio o media aritmética. Tenemos otra que se llama la mediana y una tercera que se llama la moda. Y por último tenemos las medidas de dispersión. ¿Qué es lo que indican las medidas de dispersión? ¿Qué tanto se alejan los datos del punto central de la distribución de los datos? Bueno, y ahí tenemos varios. Tenemos la amplitud o rango, el desvío estándar, el coeficiente de variación y la varianza. Entonces aquí en un dibujito podemos ver qué es lo que nos indica una medida de tendencia central. O sea, nos indican un centro, pero un centro con criterio diferente. Ya les voy a explicar cuál es el criterio de centro que usan las distintas medidas. La dispersión, que es qué tan abiertas son las distribuciones en relación al punto central. La de posición, las medidas de posición lo que hacen es subdividir al conjunto de datos de ciertas formas específicas, que ya las vamos a ver enseguida, para saber dónde se ubica algún dato en particular en relación al resto de los datos.
Y después tenemos herramientas gráficas para ver las formas de las distribuciones. Ahí nosotros queremos saber si las formas son simétricas, asimétricas positivas, asimétricas negativas. Bueno, vamos a ir a los estadísticos de centralización o medidas de tendencia central. Aquí hay tres, la media y la mediana, que son muy usadas en variables numéricas, y la moda, que no nos sirven variables numéricas, sino que más bien es una medida de tendencia central para variables de tipo cualitativa. Bueno, ¿qué diferencia hay entre? Bueno, veamos primero qué es la media. La media ustedes la conocen muy bien. Chicos, si necesitan hacer una pregunta, conectan el micrófono y me la hacen a la pregunta, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, la media es el promedio o media aritmética. Es una medida que se usa muchísimo, aunque es muy poca la gente que sabe realmente qué es la media. Si uno pregunta qué es la media, automáticamente todo el mundo va a contestar es la suma de todos los valores dividido en la cantidad de datos. Eso es. Pero eso es como se calcula. Eso no es qué es la media. A ver, veamos el concepto. ¿Qué es la media? La media es un dato, es un valor que indica una tendencia central. Pero ¿en qué sentido indica la tendencia central? Mire, acá les dice, es el centro de gravedad del conjunto de los datos. Si nosotros estuviéramos trabajando con la población completa, esa media aritmética sería la esperanza matemática de la distribución de probabilidades de los datos. Y se acuerdan que nosotros vimos ya en variable aleatoria que la esperanza matemática era el centro de gravedad de la distribución de probabilidades de la población, esa representada por esa variable aleatoria. Bueno, acá estamos trabajando con una muestra, entonces lo que tenemos son datos muestrales, pero el concepto es lo mismo. La media vendría a ser la estimación de la esperanza matemática de la distribución de probabilidades de la población completa y tiene exactamente el mismo concepto que la esperanza matemática de una distribución de probabilidades, en el sentido de que es el centro de gravedad del conjunto de datos. Ahora, si es un centro de gravedad, ¿qué problema tendría? Bueno, va a tener un problema si nosotros tenemos una distribución de este tipo, como la que estoy marcando aquí, que tiene una cola, o tenemos distribuciones que tienen esta forma, que son simétricas. Entonces, si la distribución es simétrica, como una distribución normal, por ejemplo, la media se ubica exactamente en el centro. ¿Por qué? Porque es simétrica la distribución. Entonces, si estos fueran pesos hacia este lado y tenemos pesos hacia este otro lado, el peso hacia la derecha es el mismo peso que hacia la izquierda. Entonces, la media que equilibra el sistema de pesos va a caer exactamente en la posición central. Pero ¿qué sucede cuando tenemos esta forma de distribución que se llama una distribución de tipo asimétrica? En este caso es asimétrica positiva. Recuerden que si la cola está para el otro lado, acá para la izquierda, sería asimétrica negativa. Entonces, si nosotros vemos esto, esta zona de acá, si la imaginamos que tiene peso, esta zona va a ser más pesada que esta zona de acá. Entonces, ¿qué va a pasar con la media? Como la media tiene que equilibrar el sistema de peso, la media no va a estar acá, en esta posición acá, porque el lado este de aquí va a ser más pesado que el lado este que está de aquí, y ese sistema no va a estar en equilibrio.
Si esto fuera un bote, imaginemos que acá hay un niño, dos niños, y acá hay una persona adulta con un poquito de exceso de peso, ¿qué va a pasar si ponemos el centro de gravedad acá? Se va a dar vuelta el bote, porque el peso acá va a ser muy grande en relación al peso acá. Entonces, para equilibrar, nosotros tendríamos que, a ver, déjenme, le voy a poner un dibujo así se entienda. Para equilibrar ese sistema, la media probablemente va a tener que estar más o menos ahí, porque esta zona que es más pesada, quizás un poco menos, por ahí, esta zona más pesada se tiene que equilibrar con esta otra. Entonces eso es un problema bastante serio que tiene la media aritmética como medida de tendencia central. Y es que cuando hay datos que se alejan mucho hacia la derecha de la distribución de los datos o hacia la izquierda, esos datos que están alejados la traccionan a la media como si fuera un imán. Entonces la media deja de estar en el centro y se corre hacia la orientación o la ubicación de esos datos que están muy alejados. Un ejemplo de eso, por ejemplo, que tiene esta forma de distribución, son los ingresos, los salarios de los trabajadores. Ustedes sabrán o habrán, imagínense que el grueso de los empleados tiene valores que se concentran en valores muy bajitos o bajos, digamos, y son pocos los que tienen valores muy altos, y hay algunos que son increíblemente altos en relación al resto de la población. Entonces, si nosotros calculamos el promedio de los ingresos de la economía, el valor va a estar muy corrido para esta zona, el valor del promedio, porque los valores altos son tan altos, imagínense de un suelo, el ingreso de un Pérez Compan, por ejemplo, de Paolo Roca, en relación a cualquier otro trabajador de la economía, un obrero, una maestra. Esos datos son gigantes. En estadística nosotros decimos que los datos tienen peso. Bueno, un dato muy grande es un dato que tiene mucho peso. Y si la media tiene que equilibrar el sistema ese, se va a ir hacia estos datos que están arriba. Entonces el promedio no va a representar el grueso de los salarios de los trabajadores argentinos. ¿Por qué? Porque si la media está ahí, por ejemplo, por debajo de la media va a estar, pónganle, el 80% de los salarios. Y por arriba de la media solo va a estar un 20%, por ponerle algún número. Entonces, en este tipo de distribuciones que se llaman asimétricas, o si en un conjunto de datos que no son muchos, nosotros vemos que algunos se alejan mucho hacia arriba o mucho hacia abajo en relación al resto de los datos, la media sabemos que no va a estar en el centro del conjunto de datos. Y eso es un problema que tiene la media en ese tipo de datos. Si los datos son simétricos o no hay alguno que se aleje mucho por arriba o por abajo, sí va a ser una buena medida de tendencia central. Bueno, otra medida de tendencia central y que no tiene ese problema es esta, la mediana. Bueno, la mediana divide en dos grupos al conjunto de datos. O sea, cuando yo quiero calcular una mediana, lo que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Fíjense acá, ven, hay un ejemplo, un conjunto de datos sencillo y los datos están ordenados de menor a mayor. Para calcular la media no hace falta ordenar el conjunto de datos, porque es una suma dividido en la cantidad de datos, y la suma no interesa en qué orden estén los datos, la suma va a ser siempre la misma. En cambio, cuando yo calculo la mediana, necesito que estén ordenados, porque yo tengo que identificar
cuál es el dato que se ubica en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hace la mediana? La mediana divide al conjunto de datos en dos subgrupos iguales, tales que la mitad de los datos están por debajo de la mediana y la otra mitad están por arriba de la mediana. Y eso se cumple siempre, sea que la distribución de los datos es simétrica o es asimétrica. O sea que si nosotros nos dicen la mediana de los salarios argentinos es, pónganle 8.500 pesos, nosotros por ese solo numerito sabemos que la mitad de los argentinos gana menos de 8.500 pesos y la otra mitad gana más de 8.500 pesos. En cambio, si nos dicen el promedio de los salarios argentinos es 10.500 pesos, supónganse, ¿por qué lo estoy poniendo por arriba? Porque sabemos que la distribución es asimétrica y que por lo tanto la media se está yendo hacia esos valores altos que la están traccionando hacia arriba. Nosotros no podemos decir que la mitad de los salarios está por debajo de ese valor. En realidad no sabemos cuánto está por debajo, porque en ese caso el valor no está en la mitad de los valores. Por eso se dice que cuando se describe la economía de un país, sobre todo los ingresos de los habitantes, el promedio no es una medida representativa del centro. Y en ese caso se trabaja siempre con la mediana en ese conjunto de datos. Entonces lo que hace la mediana es identificar el valor que se ubica en el centro. Entonces, fíjense acá en esto que tenemos aquí, ese es nuestro conjunto de datos. Y la mediana es ubicar el dato, que es el que está en rojo, que se ubica en la posición central. En este caso es 5. Y ven, por debajo del 5 está 1, 2, 4. Y por arriba del 5 está 6, 6 y 8. O sea que la mediana, que es el 5, ha dividido el conjunto de datos en dos mitades. O sea que la mitad de los datos es mayor que la mediana y la otra mitad es menor que la mediana. Ahora, la identificación de ese dato central va a depender de si el conjunto de datos es par o es impar. Fíjense, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces, la mediana es el dato, en ese caso, que se ubica en la posición central. En este caso es 5. Ahora, ¿qué pasa cuando el conjunto de datos es par? Como en este otro caso en donde tenemos 8 datos. Bueno, en ese caso, para sacar la mediana, tenemos que identificar los dos datos que se ubican en la posición central y sacar el promedio de los dos datos que se ubican en la posición central. Entonces, en este caso, los dos datos centrales son 5 y 6. Entonces el promedio va a ser 5 más 6 dividido en 2, da 5,5. O sea, la mediana en el caso de datos par, aquí va a ser 5,5. Si nos venimos acá donde están los datos, el 5,5, ven, se ubica entre el 5 este y el 6 este. O sea, está acá en una posición central. Y ese 5,5 nos divide en dos mitades. La mitad de los datos es más chico que 5,5 y la otra mitad es más grande que 5,5. Ahora miremos este otro conjunto de datos. Fíjense que acá hay un dato enorme en relación al resto de los datos. Este conjunto que está acá. Si yo saco el promedio de este conjunto de datos, el promedio me da 117,7. Entonces fíjense que el promedio está ahí más cerca del valor superior. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos por debajo del promedio y solo uno por arriba del promedio. Y eso no es una buena propiedad. Entonces,
conjuntos de datos como este no me conviene usar el promedio justamente porque no representa el centro de la distribución. En cambio, miren lo que pasa con la mediana. Lo que hemos hecho acá es reemplazar, ven, el valor 8 por 800. Y volvemos a calcular la mediana. Ahora miren, la mediana en este conjunto de datos es 5 y en este conjunto de datos también es 5. O sea que no la ha afectado este valor extremo. Entonces, ven que la mediana siempre marca el centro de la distribución, independientemente de que haya o no valores alejados. Por eso decimos que la mediana es una medida de tendencia central robusta. ¿Qué quiere decir robusto en estadística? Que no es afectado por valores extremos. En cambio, el promedio no es una medida robusta, o sea que es muy afectada por los valores extremos. Entonces, si una visión de comparar el promedio con la mediana a mí me da una idea de si la distribución de los datos es simétrica o asimétrica. Fíjense acá que la mediana es 5 y el promedio es 117,7, o sea la media, es muchísimo más grande que la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Que hay datos que se alejan mucho hacia la cola derecha. Entonces cuando sucede esto, de que la media y la mediana son valores muy diferentes entre sí, me está indicando que hay asimetría en la distribución del conjunto de datos. En cambio, cuando la media y la mediana son valores muy similares entre sí, me está indicando que hay simetría. El tercer valor o medida que nos puede indicar tendencia central es la moda. La moda, ¿qué es? Es el valor que más veces se repite. Por ejemplo, en este conjunto de datos, ¿cuál es el valor que más veces se repite? El 6, ¿ven? El 6 se repite 2 veces. Entonces diríamos que la moda de ese conjunto de datos es el 6. En este otro de acá abajo, también, el único que se repite 2 veces es el 6, diríamos que la moda es 6. La moda como medida de tendencia central en variables numéricas no es de mucha utilidad, pero sí es muy útil en variables cualitativas. Entonces la moda la vamos a reservar más para variables cualitativas donde no podemos calcular medias y medianas. Imagínense, no puedo sumar Hereford más Aberdeen-Angus más Shorton en una variable cualitativa, pero yo sí puedo contar en la muestra cuál de esas 3 razas es la que más veces aparece, y esa es la moda y tiene sentido para variables de tipo cualitativas. Entonces, bueno, haciendo acá un resumen con un grafiquito de estas medidas que hemos visto, la media es el media o centro en el sentido de centro de masa, o sea, es un centro de equilibrio. Y la mediana identifica el objeto que se ubica en el medio de la distribución, de tal manera que la mitad de los datos están por debajo y la otra mitad está por arriba de los datos. Entonces, una propiedad que tiene, vimos que la mediana es robusta. O sea, ven acá hay una distribución de tipo simétrica. Si calculan la media aritmética de acá, les sugiero que lo hagan al ejercicio. Van a ver que la mediana y el promedio va a ser un valor similar. En cambio, en este otro conjunto de aquí abajo, ven, tenemos un valor que se aleja mucho. Entonces la mediana va a seguir dividiendo en 2 mitades, pero la media se va a correr y va a estar más o menos por aquí. Hagan el ejercicio
de calcular el promedio acá y van a ver que el promedio va a ser mucho más alto que la mediana, porque este valor muy alejado del resto lo tracciona hacia ese lado de la derecha, lo tracciona haciendo que en definitiva no represente el centro de la distribución. Bueno, vamos a ver ahora los estadísticos de posición. Bueno, los estadísticos de posición indican dónde se ubica un dato en relación al resto de los datos. Por ejemplo, sería como cuando uno hay una competencia o se hace un ranking de algo. Yo siempre les doy un ejemplo de el ranking de universidades que salió hace unos años y la UNT ocupa el lugar 140 en América, en las Américas completas. Bueno, por supuesto uno dice 140, qué mal que estamos. Sí, pero ese 140 no nos dice mucho, porque en realidad lo que nos interesa es la posición en relación al total de los datos. Si yo les digo que en ese ranking había 1500 universidades, no es lo mismo estar en la posición 140 de 140. ¿Qué quiere decir 140 de 140? Somos los peores de todo porque estamos al último. No es lo mismo que decir estamos en la posición 140 sobre un total de 1500. Si somos 140 de un total de 1500, quiere decir que estamos ubicados dentro del 10% de las mejores universidades del continente americano. Entonces, para eso nos sirven las medidas de posición. Y no es que estos sean datos inventados, son datos reales. Una vez salió ese ranking. Bueno, entonces veamos cuáles son esas medidas. Bueno, esas medidas se llaman los cuantiles, los percentiles o los cuartiles, que básicamente son lo mismo. Entonces, si imaginemos que esta línea que está acá representa el total de los datos. Entonces tenemos el mínimo acá a la izquierda y el máximo a la derecha. Y nosotros queremos subdividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Acabamos de ver una, que es la que divide en mitades. Esa se llama la mediana. La mediana deja el 50% por debajo y el 50% por arriba. Ahora, si nosotros queremos subdividir el conjunto de datos en 4 partes iguales, bueno, ahí aparecen los cuartiles. H1 es el primer cuartil y H3 es el tercer cuartil. ¿Qué es el primer cuartil? El primer cuartil es un número tal que el 25% de los datos de la muestra están por debajo del primer cuartil y el 75% de los datos está por arriba. O sea, un cuarto de los datos está por abajo y 3/4 de los datos está por arriba. Y el tercer cuartil es el complemento. Es un número tal que por debajo del tercer cuartil está el 75% de los datos y por arriba del tercer cuartil está el 25% de los datos. Entonces de esto se deduce que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% central de los datos. Ese cuartil también se le llama el cuantil 0,25 o percentil 25. ¿Por qué? Porque el percentil 25 representa un número tal que el 25% de los datos es menor que ese valor. Y eso es lo mismo que se le ha puesto un nombre específico que es primer cuartil. Ahora, puede que a nosotros no nos interese subdividir así, sino que a nosotros nos interesa, por ejemplo, conocer el cuantil 0,9, que también se llama el percentil 90. ¿Qué es el cuantil 0,9 o percentil 90? Es un número
tal que el 90% de los datos es más chico que ese número y el 10% es superior a ese número. O sea, entonces, volviendo al ejemplo que les daba de las universidades, si la UNT está en el lugar 140 de 1500, quiere decir que estamos ubicados en el 10% superior. O sea que estamos por arriba del cuantil 0,90 o en el percentil 90. Entonces ven, para eso sirve, para yo saber dónde se posiciona un dato en relación al resto de los datos. Ahora, si hubiéramos sido 140 de 150, quiere decir que hubiéramos estado por debajo del percentil 10 o cuantil 0,10. Hubiéramos estado en el grupo de las 10% peores universidades de América, cosa que gracias a Dios no es así. Bueno, ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Bueno, una de ellas es la varianza muestral. Nosotros hemos visto la varianza de las distribuciones de probabilidades, que esos son valores asociados a poblaciones. Cuando nosotros representamos parámetros, valores asociados a poblaciones, usamos una letra griega como mu o sigma cuadrado. Cuando nosotros calculamos esa misma cantidad, pero a partir de los datos de la muestra, usamos la letra latina equivalente. Entonces, la varianza de la muestra se representa como S cuadrado. La varianza de la población se va a representar como sigma cuadrado. La media de la población se representa como mu. La media de la muestra se representa como X barra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos mide la varianza? Nos mide cuánto se alejan en promedio los valores de la media aritmética del conjunto de datos. Entonces, si miramos la fórmula de cálculo, vemos que lo que mide es la distancia que hay desde cada valor al promedio del conjunto de datos, los suma a todos y los divide en n-1. O sea que nos da una idea de qué tanto se alejan en forma global los datos del promedio. Si los datos son todos el mismo dato, o sea que no hay variabilidad, todos los datos y el promedio coinciden, entonces esta suma va a dar 0 y este valor va a dar 0. O sea, una varianza 0 quiere decir que no hay variabilidad, o sea que nuestro conjunto de datos es un valor constante que se repite. Bueno, a medida que se van habiendo más posibilidades en los datos, se van alejando más y el valor de la varianza se va haciendo cada vez más grande. Entonces, cuanto más grande es la varianza, más se alejan los datos globalmente del promedio. Como tenemos promedio acá y el promedio sabemos que es sensible a valores alejados de la media, bueno, le va a transferir esa propiedad a la varianza. O sea, la varianza también va a ser sensible a valores muy extremos. Ahora, la varianza... Sí, sí, te escucho. ¿Qué significaba N, Eh, X, Y X y y es X cada uno de cosita los arriba? datos que vos tenés. Cada uno de los datos. Por ejemplo, vengamos aquí. Cada uno de estos es un X sub I. O sea, uno es un X sub I, el 2, el 4, el 5, el 6, el 6 y el 8. Cada uno de ellos es un X sub I. Y media, a ver, veamos este. Y el 3,5 es el promedio. Entonces lo que dice la fórmula es que hagas la resta de este menos este, la eleves al cuadrado, después sumes este y hagas la resta del segundo dato con la media, lo eleves al cuadrado, la resta del tercer dato con la media, la eleves al cuadrado, del cuarto dato
la resta con la media la eleves al cuadrado y la dividas en la cantidad de datos menos 1. Eso es como se ve la fórmula. En la clase de hoy a la tarde, ahí van a ver bien cómo es que se reemplaza y cómo es que se calcula, ¿eh? Pero más o menos lo has entendido ahí. Sí, sí, gracias. Perfecto. El problema que tiene la varianza es que está expresada en unidades al cuadrado. O sea que si yo estoy midiendo en kilos, ese desvío con respecto a la media está en kilos elevados al cuadrado. Y eso es muy difícil interpretar. Entonces, por eso es que más que la varianza, lo que se usa es esta otra medida que se representa como S y que se llama el desvío estándar. Aunque ven que es la misma cosa. Porque el desvío estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. La ventaja del desvío estándar es que está en las mismas unidades de medida que estoy usando. O sea, si mis datos están en kilos, el desvío estándar está en kilos. Si mis datos están en gramos, el desvío estándar va a estar en gramos. Entonces, si mi conjunto de datos tiene un desvío estándar de 1,5, supongamos, gramos, yo sé ese dato, lo que me dice es que en promedio los datos se alejan de la media aritmética de ese conjunto de datos 1,5 unidades. Ahora, si el desvío estándar me da 2,5, por ejemplo, lo que me está diciendo es que en promedio mi conjunto de datos se alejan 2,5 unidades por arriba y por abajo de la media. O sea, un valor mayor indica que se alejan más de la media. Y no tiene una cota superior. Cuanto más grande es el valor, más variabilidad tienen los datos. Entonces a nosotros hay una pregunta que muchas veces nos interesa contestar cuando estamos haciendo estudios en estadística. Es si los datos son muy variables o si son poco variables. ¿Por qué? Porque de eso va a depender cuántas mediciones tenemos que hacer para estimar bien el parámetro poblacional. A esto vamos a volver la semana que viene cuando veamos conceptos de estimación. Pero la idea general es que cuando los datos tienen mucho desvío estándar, tenemos que tomar muestras más grandes para poder estimar bien el valor de la media poblacional. En cambio, si los datos son muy poquito variables, tienen muy poco desvío estándar, con solo observar unas cuantas mediciones, una muestra chiquita, ya podemos llegar a conocer muy bien cuánto vale el parámetro. Entonces les decía que esta medida, de solo ver el valor, no sabemos si es un número grande o chico. Entonces por eso se usa mucho esta otra medida que es el coeficiente de variación, que suele ir multiplicado por 100 de tal manera de que quede expresado en porcentaje. Y se calcula como el desvío estándar dividido en el promedio de los datos. Lo que hace este cociente es darnos una medida que no tiene dimensiones, o sea, está expresado en porcentaje. Y la ventaja que tiene es que nos mide la variabilidad en porcentaje. Entonces nosotros sabemos que si un conjunto de datos tiene un coeficiente de variación menor del 15%, la variabilidad de ese conjunto de datos es baja. Entonces, con muestras chicas, nosotros podemos llegar a aproximarnos bien al valor del parámetro poblacional. En cambio, si el valor del coeficiente de variación es muy alto, por ejemplo 50%, 70%, eso nos está diciendo que la variabilidad es elevada y que si yo quiero estimar bien el parámetro mu, voy a tener que tomar una muestra muy grande para llegar a estimarlo bien, porque hay mucha variabilidad, mucha incertidumbre en ese conjunto de datos. Lo que mide estas medidas de variabilidad, lo que miden es la incertidumbre que tiene el conjunto de datos. Cuanto más variables son
digamos, más varianza o más desvíos estándar tienen, son menos predecibles, digamos, ¿eh? O sea que nos puede dar una vez, tomamos una medición, nos da 2, otra vez nos da 20, otra vez nos da 1, otra vez nos da 50. Eso es un valor con alta variabilidad. En cambio, un valor con poca variabilidad es, bueno, tomamos una medición, nos da 2, la otra vez nos da 4, otra vez nos da 1, nos vuelve a dar 2, nos da 3, nos vuelve a dar 4, nos vuelve a dar 1 y siempre se mueve ahí en un rango de valores muy cercanos entre sí y todos muy parecidos entre sí. Eso es lo que indica una variabilidad baja, ¿eh? ¿Por qué ocurre la variabilidad en los datos? Bueno, este es un concepto que es esencial en la estadística. Por eso nosotros decimos que la estadística es la ciencia de la variabilidad, porque estudia datos que tienen incertidumbre y justamente es la variabilidad la que evalúa cuánta incertidumbre hay en un conjunto de datos. Como les decía recién, a más variabilidad hay más incertidumbre, a menos variabilidad hay menos incertidumbre. Lo ideal fuera que el dato siempre fuera igual. Ahí no hay variabilidad, entonces no hay incertidumbre de ningún tipo, pero lamentablemente nosotros no trabajamos con datos determinísticos como los de la física, la química o la matemática. Acá la variabilidad siempre existe y es una característica con la que debemos lidiar siempre para tomar decisiones respecto a los valores poblacionales a partir de información tomada de la muestra. Entonces supongan por qué ustedes reciben diferentes calificaciones en la materia. Esa es la variabilidad. Lo ideal sería que todos se saquen 10. Pero bueno, eso no sucede. ¿Por qué no sucede eso? Bueno, uno puede ser porque no todos estudiaron lo mismo. Ese podría ser un motivo. Entonces no todos saben igual la materia. Pero ese es el único motivo que hay. No, no es el único, porque puede haber dos alumnos que saben exactamente lo mismo y sin embargo uno se sacó 4 y el otro se sacó 10. Muchas veces vienen los alumnos y dicen, pero si estudiamos juntos. Sí, yo sé que estudiaron juntos y saben lo mismo, pero hay otras condiciones que generan la variabilidad. Por ejemplo, qué sé yo, no durmieron bien, estaban nerviosos, estaban angustiados, el otro compañero durmió bien, entonces aunque saben lo mismo, no llegó muy lúcido al examen, el otro llegó con la cabeza medio abombada porque no pudo dormir bien porque estaba nervioso. Y ahí aparece una diferencia entre las personas que está generando una diferencia en el rendimiento final, aunque el conocimiento sea el mismo. U otra de que la pregunta no estaba demasiado clara, entonces un alumno la interpretó bien y el otro alumno no la interpretó en forma correcta y eso lo llevó a concluir o a contestar en una forma, digamos que no era la correcta. O hay alumnos que se ponen muy nerviosos en el momento del examen, entonces ese nervio juega en contra, la cabeza se queda en blanco y me puedo habiendo sabido mucho, termino con un aplazo, pero no porque no sabía, sino porque mi cabeza me jugó una mala pasada. Bueno, esa es la idea. Ahora en las plantas, en los animales, ¿qué es lo que genera variabilidad? Bueno, hay diferencias genéticas mínimas que hacen que no todos respondamos de igual variabilidad ante un mismo estímulo. Sin ir más lejos, fíjense lo que está pasando con el coronavirus. ¿Qué decide la muerte de una persona por coronavirus? Bueno, se dice que hay un tema que es la edad, pero si nosotros después vemos la gente más joven, también vemos que se enferma gente más joven. Y hay gente joven que ha muerto. Y hay gente sana que ha muerto. Entonces, ¿por qué hay gente sana que muere y hay gente también enferma que no muere? ¿Qué es lo que hace? Bueno, evidentemente hay muchas cosas que hacen que nuestra respuesta de sobrevivir o no sea diferente. Y acá tienen el claro ejemplo de lo que es la variabilidad que existe en cualquier fenómeno biológico.
Bueno, con esto terminamos esta primera clase de estadística descriptiva hoy a la tarde.